Hola, hola, ¿cómo están? De antemano muchas gracias por ese apoyo porque con ese apoyo es que nosotros podemos continuar generando más contenido. Recuerde que cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, yo puedo cambiar el punto de aplicación sobre la línea de acción de la fuerza y el efecto que va a experimentar el cuerpo no va a cambiar. Pero cuando yo quiero cambiar del punto A al punto B, cuando B no está sobre la línea de acción, entonces lo que el cuerpo va a experimentar ya es algo distinto, porque acá podríamos pensar que este sería un punto fijo, y si ese es un punto fijo, él podría rotar alrededor de este punto. Entonces, cuando yo lo llevo de un punto a otro punto que no está en la línea de acción de la fuerza, debo incluir un momento adicional que viene a ser igual a la fuerza por la distancia. ¿De dónde se entiende esto? De que yo aquí en el punto B lo que hago es básicamente sumar y restar lo mismo. Coloco una fuerza F y coloco una fuerza menos F. Si hago un balance de fuerzas aquí sobre el cuerpo es como si volviéramos a esta condición inicial. Quiere decir que ya me puedo concentrar en estas dos, en menos F y F, y lo único que generan estas dos fuerzas es un momento y la magnitud de ese momento va a ser la fuerza, la magnitud de la fuerza por la distancia. Ahí entonces queda explicado que cuando movemos una fuerza tenemos que adicionarle un momento siempre y cuando el nuevo punto de aplicación no esté sobre la línea de acción de la fuerza. El ejercicio ya está resuelto en un PDF en la descripción del video, así como un enlace para descargar libros de estática. Este ejercicio entonces es tomado del libro de Merian, novena edición, es el 264 y nos dice que la fuerza F es aplicada para sobre una máquina de hacer extensión, ejercicios de extensión de pierna, como se muestra. Determine el sistema equivalente fuerza par en el punto O sea, acá en este punto. Y nos están dando unos valores que tenemos que usar. Una de las cosas que llaman la atención de los ejercicios del libro de Merian es el esfuerzo que colocan en la parte gráfica y la gran cantidad de información que puede contener una gráfica y digamos que esto es algo real, ¿sí? Y al ser algo real, entonces el libro de Merian se esfuerza bastante para que visualmente nosotros podamos ver las aplicaciones de los temas que se trabajan. Ahora, si yo quiero calcular el momento sobre esta fuerza, o sea, determinar el equivalente, entonces, ¿ese equivalente en qué va a consistir? En que voy a tener por acá una fuerza, esta fuerza, ¿sí? Y lo que voy a hacer con esa fuerza es trasladarla, voy a colocarla acá. Entonces, vamos a decir que acá tendremos una fuerza, voy a colocarla acá. Esta fuerza la tengo acá, la traslado, sabemos que no va a cambiar en magnitud ni en dirección, entonces va a ser una fuerza F. Listo, vamos a colocar esa en otra parte porque nos queda como, vamos a dejarla acá, una fuerza F. Ahora, lo siguiente es lograr determinar el momento que esta fuerza genera sobre esta. Y para ello podríamos pensar en varias estrategias de solución, pero digamos que la más sencilla es aplicar el principio de Variñón y para ello entonces yo debo imaginarme que voy a descomponer esta fuerza en dos fuerzas, entonces una fuerza hacia acá, ¿cierto? Acá una fuerza y la otra fuerza que viene en este sentido, acá. Con esas dos fuerzas, entonces ya puedo pensar que acá va a haber una línea de acción, entonces que va a ser paralela a esta línea que va de este centro al punto O, va a ser paralela por la gráfica, y esta va a ser perpendicular a esta, bueno, va a ser paralela a esta línea y va a ser perpendicular a esta línea. Quiere decir que yo puedo calcular el momento de una manera sencilla. Vamos a dejar la regla por acá. El momento lo puedo calcular de una manera sencilla. Momento alrededor de O va a ser igual a ¿qué? A la componente, vamos a llamarla a esta componente, esto llamémoslo F1 y esta llamémoslo F2. ¿Listo?
va a ser igual entonces a este momento, al F1, ¿sí? Por la distancia que lo separa, y la distancia que lo separa, si nosotros nos damos cuenta, va a ser que esta distancia R le tengo que quitar h, entonces por R menos h. ¿Qué sentido tiene? Si tomamos esto como positivo, vamos a ver que esta nos genera un momento positivo. ¿Listo? Ahora, esta fuerza que es F2, esta fuerza F2, entonces nos va a generar un momento en sentido contrario, entonces va a ser menos F2 por la distancia. Pero esa distancia, ¿cuál va a ser? La distancia que hay de este eje a este eje. ¿Listo? Y esa distancia es ¿cuánto? B más R. Entonces acá lo tengo que multiplicar por B más R. F1, ¿qué va a ser? El valor de la fuerza, que es de 520 newton. 520 newton. F1, mire, entonces será el opuesto. Entonces por el seno del ángulo teta, pero teta aquí nos están diciendo que es de 15 grados. Por R, este R acá nos dicen que es de 325 milímetros, o sea, punto 325 menos H, y H dice que es de punto 215 menos punto 215 metros. Y acá entonces vamos a seguir aquí en la parte de abajo menos F2, pero F2 es el cateto adyacente, o sea, va a ser 520 por el coseno de 15 grados por la distancia, y esa distancia es B. Aquí nos dicen que es 450, entonces punto 45 más R, y R es punto 325, punto 325. Y acá entonces vamos con nuestra calculadora y nos queda 520 por el seno de 15 por, abrimos paréntesis, punto 325 menos punto 215, cerramos, menos 520 por el coseno de 15 por, aquí abrimos punto 45 más punto 325, cerramos, y esto nos da igual a menos 374,46, lo podemos aproximar a menos 374. Entonces acá vamos a decir que este momento es igual a menos 374. ¿Qué unidades? Las unidades son newton por metro. Newton por metro. Ahora, para poder que nos quede una convención que hemos venido también utilizando, ese momento va a ser igual a 374 newton por metro. Este menos quiere decir que va en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, aquí le escribimos clockwise. Quiere decir que a esta fuerza le vamos también a anexar acá un momento que va a ser de 374 newton por metro. Lo único que nos hace falta es definir la dirección de F. O sea, F tiene que ser la misma, ¿sí? Que la fuerza va a ser la misma. Recuerde que la magnitud y la dirección no nos cambian, que va a ser, pero como acá nos están dando este plano XY, nosotros debemos establecer el ángulo respecto a este eje horizontal. Y para ello, entonces, voy a pensar, me voy a concentrar en este punto, pues porque acá tengo la línea horizontal y podemos evaluarlo. Puede ser cualquier punto sobre la gráfica, pero entonces como yo ya sé que esta es mi fuerza, entonces voy a colocar esa línea, me interesa la línea de acción de esta fuerza, la voy a colocar acá, pero la vamos a colocar aquí en el intercepto de estas dos líneas. Entonces por acá vamos a suponer que es hasta acá. Vamos a hacer esta línea. ¿Listo? Con esa línea yo sé que tengo este ángulo, ¿cierto? Esta línea, ese ángulo lo vamos a tener acá. ¿Que es de cuánto? Que es de 15. Y tengo este ángulo. ¿Este ángulo es de cuánto?
este ángulo es de 10. Entonces yo sé que esto es de 10 y yo sé que esto es de 15. Quiere decir que yo puedo encontrar cuánto vale este ángulo acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos 10 más 15 nos daría 25. Lo que le hace falta para llegar a 90 es 65. Entonces este ángulo es de 65. Pero como lo vamos a medir específicamente es sobre la línea horizontal, entonces cuando yo voy a mirar acá el ángulo, lo voy a medir es con respecto a esta línea, ¿sí? Como lo voy a medir es con respecto a esta línea, necesito este ángulo. Para determinar ese ángulo, entonces es 180 menos 65, quiere decir que el ángulo es 115 grados. Entonces, para el ángulo va a ser 180 menos 65 igual a 115 grados. Entonces aquí ya le podemos escribir que el ángulo es de 115 grados y lo otro es que ese ángulo está medido en sentido antihorario, entonces clockwise, counterclockwise, listo, CCW. Y ahí entonces nos queda definida nuestra fuerza, que es esta misma. Como tienen la misma línea de acción, entonces da exactamente lo mismo para esta fuerza ubicada en el punto O. Si tiene dudas, déjelas en los comentarios, estaré presto a solucionarlas. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos. Hasta el próximo video.